Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y estamos a domingo 27 de agosto, por tanto toca el popurrí, hablar de índices bursátiles, materias primas, divisas y, como no, pues del Bitcoin. Bien, pues vamos a empezar por los índices bursátiles, semana de ganancias. En la mayoría de los índices bursátiles europeos, algunos han cerrado en negativo la semanita, como es el caso del Dow Jones Industrial, que cerraba en negativo. Desgraciadamente, el Standard Poor's subía algo más de un 0,80%. El Nasdaq sí que el Nasdaq 100 pues se disparaba algo más, por encima del 1%, tranquilamente, a lo mismo que el FTSE 100 británico. Otros índices europeos pueden estar rondando sobre el 0,80-0,90%, casos como el del IBEX 35 o bien el índice alemán, el DAX 40. Con lo cual, pues una semana de ligera ganancia, lo cual, pues en cierta forma, lo que ha provocado es que las caídas que habíamos estado viendo la última semana se han pausado. Otra cosa es simplemente una pausa circunstancial por esos dos grandes eventos en los cuales, pues digamos que el mercado estaba muy a la espera de noticias y puede pasar cualquier cosa. Por tanto, no sabemos ahora mismo si estaríamos hablando de un punto y seguido o un punto aparte. Ojalá fuese un punto aparte, pero eso todavía pues habrá que verlo en la próxima semana si se confirma que es un punto aparte o bien estamos en punto seguido y la corrección va a continuar su camino. Por tanto, los índices bursátiles han subido tímidamente y esto ha repercutido en los rendimientos de los bonos, que han bajado ligeramente. Por otro lado, el petróleo volvió a caer por segunda semana consecutiva, aunque bueno, la caída ha sido muy pequeñita, sinceramente. Y además, pues ha demostrado pues una clara división entre los países exportadores. Por un lado está Rusia y Arabia Saudí, que ellos apuestan por una política de recorte, mientras Irak, Irán y Venezuela pues apuestan por aumentar la producción. Por otro lado, el oro ha vuelto a subir, pero vuelve a mostrar su dependencia de la política monetaria de los Estados Unidos. Pero es normal, es un valor refugio y ha sido así y seguirá siéndolo, ¿no? Aunque es verdad que se está viendo últimamente bastante afectado por ese gran tirón que está teniendo los bonos y por tanto pues están trayendo pues a muchos inversores conservadores que lo están viendo como una forma de sortear pues un poco las turbulencias que estamos viviendo en el mercado de renta variable, ¿no? Por otro lado, nos encontramos que el Bitcoin pues se mantiene sin cambio. Me parece que ha cerrado $10 por debajo del cierre de la semana pasada en el mercado de futuro del Bitcoin, con lo cual pues ha terminado en tabla. Y la verdad que no termina de levantar cabeza desde junio, muy influido por la tensión económica y además por una regulación más estricta en materia de criptoactivos. Por otro lado, algo que no ha pasado por grandes titulares, pero ha sido la reunión de los BRICS en Sudáfrica, la cumbre en Sudáfrica de los BRICS. Los BRICS, para que no lo sepa, es el acrónimo de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, los cuales forman parte y que son los fundadores de este encuentro de estos 5 grandes países. Y que quizás la sorpresa más llamativa esta semana, bueno, la atención se ha centrado principalmente sobre lo que está aconteciendo en África, principalmente en Níger. Y bueno, pues se ha oficiado la invitación a 6 nuevos miembros a partir del 1 de enero de 2024. Estos 6 países, ¿cuáles son? Pues por un lado tenemos Argentina, Egipto, Arabia Saudita, Irán, Emiratos Árabes Unidos y Etiopía. De hecho, con estos nuevos miembros que entrarán a formar parte de los BRICS el próximo 1 de enero de 2024, el 80% de producción mundial de crudo estará bajo este paraguas que son los BRICS. El 80% del crudo mundial, se dice muy pronto. Bien, de hecho tenemos que darnos cuenta que a día de hoy los BRICS, sin tener que añadir a los 6 nuevos miembros, que insisto, entrarán oficialmente y de pleno derecho el 1 de enero de 2024, los BRICS representan el 32,10% del PIB mundial. El G7, que es, digamos, el bando contrario, el occidental, representa el 29,2%. Bien, pues los BRICS van a pasar del 32,10% al 37% con los nuevos 6 miembros que se incorporarán oficiosamente el 1 de enero de 2024.
Esto pues obviamente son malísimas noticias. De hecho, los BRICS más estos 6 nuevos candidatos a entrar, insisto, a formar parte pleno derecho el 1 de enero de 2024 representan el 46% de la población mundial. Ahí está. Y de hecho los BRICS tienen intención de seguir atrayendo a otros países a su eje. Con lo cual, pues insisto, muy malas noticias para ese G7 que estamos viendo cómo el centro del mundo se está desplazando hacia la zona asiática, ¿eh? Muy importante. Bueno, por otro lado, pues las citas claves para la próxima semana. El martes tenemos en Estados Unidos la encuesta de empleo, el índice de precio de vivienda y el índice de confianza del consumidor. El miércoles en Estados Unidos se publica la última estimación del PIB del segundo trimestre. Esto es muy importante, muy importante. Además, ese mismo día, miércoles, la próxima semana, Alemania publica la inflación del mes de agosto y China el PMI manufacturero. El jueves tendremos la inflación de la eurozona. Comentaros que el lunes el mercado de Reino Unido está cerrado y el martes será en Estados Unidos cierre de mercado, también día festivo. Bueno, pues vamos a entrar de lleno ya en nuestra gráfica, donde bueno, aquí tenemos 10 índices bursátiles como cerraron la jornada del viernes, donde está la cabeza Nasdaq 0,85 y el único de los 10 que cerró en negativo fue el AES, que es el índice bursátil de Holanda. La bolsa de Ámsterdam, que cerró con una depreciación de un 0,08%, con lo cual el viernes pues, bueno, tuvimos una jornada pues positiva, ¿no? Es verdad que sobre todo principalmente donde se vio pues un movimiento alcista más relevante fue en la bolsa norteamericana, en Wall Street, donde el Standard Poor's 0,67, 0,73 para el Dow Jones, que en el cierre semanal ha cerrado en negativo, desgraciadamente, y el Nasdaq 100 un 0,85% arriba. Bueno, vamos a empezar nuestro análisis, empezando por el Dow Jones Industrial. Bueno, pues aquí lo tenemos. Segunda semana consecutiva cerrando en negativo hasta los 34.346 puntos. Bueno, de momento, fijaros dónde va a detenerse. 34.000. Atacando ¿qué? Pues ni más ni menos que la línea clavicular, el neckline de ese hombro, cabeza, hombro invertido, confirmado con objetivo teórico los 37.050. Puede ser simplemente, como ya habíamos hablado en anteriores ocasiones, de la posibilidad de un throwback. Bueno, pues puede ser que sí, puede ser que no, ya que los throwbacks pues, ocurren pues, alrededor de entre 50 y 55% de las ocasiones, con lo cual pues, puede ser factible que hayamos tenido ese throwback y a continuación veamos subida. Vamos a ver, de lo contrario, perder los 34.000 puntos, olvidaros que no ha habido throwback, que es una segunda oportunidad para comprar, para el que no lo sepa, y perder los 34.000 puntos, pues obviamente nos va a poner una situación bastante apretada de cara pues, a evolucionar hacia la zona de los 33.000, 32.500, con lo cual situación complicada para el Dow Jones si pierde los 34.000 puntos. De hecho, si nos fijamos en el gráfico de la izquierda, que es un gráfico diario, el de la derecha, este que estoy mostrando, señalando, es gráfico semanal, vemos cómo justamente ya la semana, esta misma semana tenemos ahí que se producía la ruptura de esa zona tan importante de resistencia, 34.100, 34.500. Vale, rompía, vemos ahí la jornada del jueves, fue una jornada muy complicada la del jueves en Estados Unidos, donde el Nasdaq 100 terminó perdiendo más de un 2%. Pero ¿qué ocurre? ¿Se detiene dónde? La directriz alcista. Ahí se producía el frenazo y donde hemos visto como el viernes pues subía el Dow Jones Industrial un 0,73%. Hablar de que aquí ya hemos visto lo peor, pues yo pienso que cierta mejoría, incluso señal de compra, podríamos tenerla, bueno, pues a partir de 34.600. Un cierre por encima de 34.600 podríamos ya darlo por hecho como una señal de compra con un objetivo inicial 35.000 puntos. Ese sería mi primer objetivo. Por encima de 35.000 puntos yo ya estaría enfocándolo hacia la zona 35.400, 35.600, que es la zona complicada que tiene el Dow Jones, como podemos ver. Esa zona 35.400, 35.600 es un hueso muy duro a la red. Pero insisto, yo comprar ahora mismo, yo esperaría a ver si rompemos la banda superior de zona de resistencia, los 34.588, 34.600 para redondear, y a partir de ahí entro, insisto, 35.000, primer objetivo, si consigue aguantar, romper esa zona 35, insisto, nos vamos 35.400, 35.600. Así que vamos a ver de momento aguantando ahí la directriz,
Perder los 34, señal inmediata de que hay que salir corriendo. Ahí yo no entiendo ya qué hace la gente con posiciones largas. Hay que cerrar ya la posición porque la cosa se nos va a complicar y vamos a ver una corrección mucho más importante, ¿no? De hecho, prácticamente vemos como del movimiento, tenemos aquí esa base que hizo en la zona de los 33.700 puntos. Bueno, pues ese movimiento de 3 semanas consecutivas al alza, pues se lo está comiendo poco a poco los bajistas. Así que vamos a ver si hay reacción finalmente o malas noticias y perdemos 34.000. En el caso del Nasdaq 100, bueno, pues aquí tenemos el gráfico diario, al contrario de lo que hemos visto en el Dow Jones. Vemos que cerraba los 14.941 puntos, tras un 0,85%. Veamos la gran vela bajista de la jornada del jueves, que fue demoledora. Se llevó por delante pues prácticamente la mayor parte de lo ganado entre el lunes y el miércoles. Desgraciadamente, tú parecía que iba viento en popa y el jueves finalmente pues empezaba bien hasta casi los 15.300, pero finalmente se desplomaba, como veis, aproximándose a los 14.800. Viene rebota, vamos a ver, importante, como ya comentamos, fijaros, la semana pasada que estamos hablando. ¿Qué estamos hablando? Martillo, zona de soporte para un perfil agresivo, activo, posibilidad de abrir posiciones largas, siempre y cuando no perdiéramos los mínimos del martillo, y la verdad que ha ido muy bien el rebotito, ¿no? Desgraciadamente estamos muy lejos de los máximos de la semana, hay sobre aproximadamente los 15.300, pero bueno, vamos a ver si esto intenta aguantar el rebote, vemos una mayor evolución por parte del Nasdaq. Si nos observamos el gráfico semanal, vemos como nuevamente, desgraciadamente, es que la zona de 15.180 puntos es un hueso muy duro de roer, una zona de resistencia muy complicada y donde nuevamente, al igual que había ocurrido la semana anterior, donde intentaron, tras comenzar con un hueco de apertura bajista la semana, intentaron atacar la resistencia y finalmente se desplomaron, ¿no? Intentando buscar los 14.500 puntos. Esta semana, nuevamente, hemos cerrado en positivo, nos deja un patrón de Arami alcista, cuyas connotaciones, pues obviamente su nombre lo dice, alcista. Vamos a ver lo que ocurre la próxima semana, si se confirma realmente esa posibilidad, basándonos en vela japonesa. Pero aquí, como vemos, es importante romper los 15.183 puntos. Sería importantísimo, sobre todo en cierre semanal, de cara a abrir posiciones largas. Yo de momento me mantendría, yo para alguien que esté buscando un retorno a esa zona 15.800, 15.900, yo esperaría conquistar los 15.300. Tenemos los 15.300 en cierre diario y ahí sí que podríamos empezar a pensar en dicha posibilidad. De momento, los que hayáis abierto posición, basándose, como comentábamos en el anterior vídeo, donde tratamos al Nasdaq, pues bueno, mientras no pierda los mínimos se podría mantener esa posición larga. Bastante deteriorada, obviamente, como estamos viendo, desgraciadamente. Pero vamos a ver lo que ocurre, pues la próxima semana, ¿no? De momento, situación que importantísimo, rompemos 15.180 o la vista se vaya a buscar los 14.500, que es la siguiente zona de soporte que tenemos. De hecho, sería una zona entre los 14.350, nivel Fibonacci 38.2 y los 14.460. Esa zona tiene que aguantar. En caso de retroceso, si lo perdemos, ahí la situación se nos va a complicar y vamos a asistir no a una corrección de corto plazo, sino evidentemente a algo mucho más profundo, ¿no? De momento, pausa, como estamos viendo en ese cierre semanal, después de 3 cierres semanales consecutivos bajistas. Yo insisto, para un perfil conservador, yo esperaría a conquistar los 15.180 puntos de cierre semanal antes de abrir posiciones largas, ¿entendido? Para un perfil activo, pues como ya comentamos la semana pasada, pues simplemente un poco operando con el martillo en zona de soporte era una oportunidad y bueno, pues de momento vamos a ver si esto sale con la suya o no. En el caso del Standard Poor's 500, bueno, pues en este gráfico semanal vemos que cerraba la semana en positivo, después de 3 cierres semanales en negativo, hasta los 4.405 puntos, como estamos viendo. De momento, pues la verdad que estamos muy lejos de la zona importante de resistencia de los 4.600 puntos y sí que tenemos mucho más cerquita la zona de soporte y de hecho incluso nivel Fibonacci, el 4.300 puntos, ¿no? Es una zona, esa 4.300 fundamental, un nivel que debería de intentar evitar perderlo. Esto significaría ya palabras mayores para el Standard Poor's 500 y en momento, pues como hemos visto, pausa, y si nos observamos el gráfico diario, fijaros que lo que teníamos aquí era un canal alcista, esta era la zona de resistencia del canal alcista y donde pues está intentando los alcistas desde ahí, esa zona, antigua zona de resistencia del canal alcista transformado en zona de soporte, donde está intentando buscar ese rebote que de momento, pues como veíamos desgraciadamente el jueves, fuertísima caída. El viernes intentaba recuperar con ese 0,67% para cerrar la semana en positivo, pero de momento como estamos viendo hay mucha presión. Evidentemente, pues para mí,
pues un cierre por encima de la zona de los 4.455 puntos podría ser una señal para abrir posiciones largas de cara a que busca los 4.600. Yo por encima de esa zona de los 4.455 abriría posición largo con objetivo 4.600 puntos. Otros podríamos ser un poco pues más conservadores y abrir por ahí buscando pues un poco los 4.500, primera zona que podríamos tener cierta complicación y cuya superación pues obviamente nos abre la puerta para ese retorno a los 4.600 puntos. Aquí, insisto, estamos en una zona que hay que vigilar los 4.300 puntos porque por debajo de dicha cota pues aquí pues más de lo mismo. No entiendo por qué se debería mantener una posición larga, ¿no? El Standard & Poor's 500. Nos vamos con el Eurostoxx 50, gráfico semanal, donde vemos cómo cerraba ligeramente en positivo hasta los 4.237 puntos. Como vemos en este bonito, maravilloso rango lateral entre los 4.210 puntos por abajo y los 4.415 puntos por arriba, pues seguimos viendo presión en la parte baja, muy lejos. Fijaros la mecha de esta semana, la larga mecha superior. El problema que ha tenido, el gran problema que ha tenido, como todavía no termina, la cosa está solucionada, donde seguimos todavía bajo una importante presión bajista tras 3 cierres semanales consecutivos. Hemos asistido a una pausa, pero seguimos jugueteando con el soporte de rango lateral. Y su pérdida, perder los 4.200 puntos, esto abre las puertas para un retroceso hacia la zona de los 4.020 puntos, 4.020, 4.000 puntos. Con lo cual es zona complicada que vamos a tener ahora mismo, esa zona de 4.200, vamos a ver si la aguantamos o nos espera todavía pues una caída bastante importante, ¿no? Insisto, estamos contra las cuerdas, haciendo un símil sobre el boxeo. Así que vamos a ver si aquí se produce la recuperación a los Rocky Balboa y nos vamos a los 4.400, o si perdemos 4.200 pues está cantado que van a intentar buscar ese retroceso 4.000, 4.020 puntos. Nos vamos con el FTSE 100 británico, donde pues más de lo mismo. 3 cierres semanales consecutivos negativos, respondemos aguantando muy bien la zona de soporte, muy bien esa zona de los 7.240 puntos que aguanta estoicamente y ahí intentan recuperarse. ¿Lo conseguirá Rocky FTSE 100? Pues ya veremos lo que ocurre. Es importante la próxima semana subir por encima de 7.400. Subir por encima de 7.400 nos abre las puertas para avanzar a zonas 7.600, 7.700 puntos. Con lo cual pues sería bastante interesante. ¿De cara a qué? Tenemos un triángulo descendente. Si empezamos a ver alguna recuperación, insisto, primer nivel a batir 7.400, por encima de 7.400 hay que atacar la zona 7.600, 7.700 y por encima de 7.700 tendríamos la ruptura del triángulo descendente, lo cual nos daría una muy buena proyección teórica de un objetivo alcista bastante apetitoso. Pero de momento estamos aquí abajo, no estamos en los 7.700. Estamos en los 7.338 puntos. Por tanto, hay que vigilar muy detenidamente esa zona 7.245 puntos. Y ya teniendo, si queréis, para redondear una confirmación clara utilizando un pequeño filtro, si perdemos el cierre semanal 7.200, olvidaros porque lo que vamos a ver a continuación es una visita a esa zona tan importante y que ha sido pues un punto donde los alcistas pues siempre pues han buscado rebote, que es la zona de los 6.800 puntos. Así que vamos a ver. Porque, como estamos viendo, sí, pequeñas subidas, pero obviamente todavía una situación bastante complicada y sobre todo principalmente con respecto a los índices que hemos visto anteriormente, el FTSE 100 está mucho más debilitado que los índices que hemos visto anteriormente. En el caso del DAX 40 alemán, pues es lo mismo, 3 cierres semanales consecutivos en negativo, pequeña recuperación, fijaros en la larga mecha superior, la larga, cómo hemos ido retrocediendo hasta los 15.631 puntos y cómo estamos ahí jugueteando ahí las proximidades del soporte de los 15.500 puntos. Pero de esa zona, los 15.500 puntos, pues nos abre las puertas para un mayor retroceso, buscando la zona de los 14.800. Para mí, recuperación en principio, ¿dónde podríamos empezar a entrar? Pues bueno, yo me mostraría bastante cauto y yo mientras no viera una recuperación, pues por ejemplo, por encima de los máximos de esta semana, sobre esa zona 15.893, 15.900 puntos, yo no entraría. Por encima de 15.900 sí que podríamos empezar a pensar en una posibilidad de un nuevo retorno a esa importante zona de resistencia de los 16.000, 16.300 puntos. Nos vamos con el euro dólar, gráfico semanal,
donde qué bonito, pero qué bonito. Si es que este gráfico me tiene enamoradico totalmente, ¿eh? Es que es perfecto, es que esto es para un curso de análisis técnico, vamos, para exponerlo en un libro de análisis técnico, para la redundancia, porque es perfecto. Es que fijaros de la resistencia del canal alcista, el cual está oscilando en este gráfico semanal, cómo ha ido semana a semana cayendo. Hemos pasado de esa zona próxima a la 1.13 a cerrar la semana al 1.0794 dólares. Una situación muy delicada. Seguimos viendo el euro caer. Y ojo, porque, como ya he comentado en anteriores ocasiones, estamos en un canal alcista. ¿Qué significa esto? Que los canales alcistas, según nos dice estadística, habitualmente, insisto, habitualmente, no siempre, aquí certezas no existen en este mundillo. Si buscáis certezas, dedicaros a otra cosa. Nos basamos en probabilidades, tanto análisis técnico como análisis fundamental. Probabilidades. Eso deben de metérselo en la cabecita. Probabilidades. Y las probabilidades que nos dicen sobre este tipo de patrón, que habitualmente rompa la baja. Y eso sería nefasto. Y más se alcanza el objetivo teórico. Porque podemos proyectar un objetivo teórico y que no se alcance. Esto no por arte de magia el precio va a buscar los objetivos que trazamos. Es simplemente una orientación de hacia dónde puede ir, que puede alcanzarse o no alcanzarse. Con lo cual, pero de momento sí que, vamos, esto es fantástico. Y como esta situación continúe y veamos lo que nos dice las probabilidades, que termine rompiendo la baja, pues vamos a ver una fuerte caída que nos puede conducir. Esto se mide muy fácilmente. Por esto simplemente medir de resistencia a soporte, da igual desde el punto, por fin de cuentas son líneas paralelas. Y vamos a imaginar que un poquito, pues así orientativamente, hay que trazarlo de la vela que rompe el soporte. Pero nos podríamos ir en torno a esa zona de los 1.03 dólares. Con lo cual, pues obviamente, vamos, todavía nos queda mucho que sufrir. Si alguien está posicionado obviamente largo, que va a ir viendo cómo evidentemente poco a poco pues va a ir conduciendo el precio. Que se alcance o no, ya otra cosa. Puede que llegue a la zona 1.03 y que incluso vuelva a buscar la paridad. O puede que rompa y se dé la vuelta a 1.06 o en 1.05, quizá en 1.04 y nunca alcance esa zona 1.03. Pero eso solamente el tiempo nos dirá. De momento estamos ya jugueteando ahí con el soporte del canal alcista y lo único que falta ya para darle la puntillita final es la ruptura. ¿Y la ruptura qué significa? Pues ya tenemos señal para abrir posiciones cortas. Perder 1.07 ya está cantado. Una vez por debajo de 1.07 ya habría que empezar a pensar, obviamente, que ya tenemos la ruptura más que evidente. Hay un buen filtro desde el soporte hasta el 1.07 y por tanto por debajo de 1.07 ya es abrir posiciones cortas para el que no la haya abierto en esa zona de resistencia que, bueno, pues en su momento comentamos y que obviamente pues era un punto que donde empezamos ya a ver cómo iba descendiendo y esto pues evidentemente pues puede terminar siendo un pastelazo para cualquiera que haya abierto posiciones sobre esa zona 1.12, 1.11 o incluso 1.10 si finalmente alcanzamos 1.03. Puede ser la estrategia del año para cualquier bajista, ¿no? Ahora vamos a ver lo que ocurre. Insisto, estamos en zona de soporte y puede bien pues producirse alguna reacción al alza intentando pues darle la vuelta a esas 6 semanas consecutivas que lleva cerrando en negativo el euro frente al dólar estadounidense. Nos vamos con el Bitcoin. Bitcoin, gráfico semanal. Bueno, pues esta semana siempre ha sido una semana de importancia ninguna, de puro trámite. De hecho, cerrado los 26.200. El futuro continuo del Bitcoin y la semana pasada fue 26.210. Es decir, que ha perdido 10 dólares. Es decir, esto ha terminado plano. Fijaros que la fuerte caída la semana pasada, donde ya rompía pues la directriz alcista, como estamos viendo, y donde de momento hay importante. Fijaros cómo está intentando ya aguantar 38.2%. Y el escenario que os había ya comentado en anteriores vídeos, la posibilidad de hombro, ¿qué estaré pensando? Pico o cresta, valle, cresta, pico, precio cae. Si perdemos los mínimos de este martillito, estamos hablando sobre los 25.400 dólares. Si perdemos los 25.400 de cierre semanal, tendríamos confirmación del escenario. Un doble techo. Así que o rebotamos
o confirmamos el doble techo. Eso es lo que tenemos ahora mismo. Y por tanto la caída tranquilamente nos puede conducir a la zona de $22.000. A ojo de buen cubero, para que tengáis una idea. Así que bueno, vamos a ver. De momento, ahí la espada en todo lo alto. Insisto, o reacción alcista esta próxima semana, o esto pinta muy mal de cara a retroceder hacia la zona de $22.000. Nos vamos con el petróleo Brent. Bueno, petróleo Brent, gráfico diario, donde vemos cómo pues empezaba mal la semana con caídas, confirmando pues ahí la pauta de estrella fugaz con el que cerraba el viernes de la semana pasada. Se lo llevaba a zona de soporte y esa zona, 82 o $83, ha aguantado muy bien. Ahí ha aguantado muy bien, apoyado también por la directriz bajista que ha funcionado perfectamente como soporte dinámico y donde hasta ahí han llegado los bajistas y donde ya vimos el viernes como subió un 1,79% el futuro continuo del petróleo Brent hasta los $84-85, con lo cual se vuelve a poner de cara hacia la zona, esa zona de resistencia, esa zona de los $87-40. Con lo cual, pues nuevamente vamos a atacar esa zona tan complicada. Esa zona que vemos en gráficos semanal, esa zona 87.20, como estamos viendo, importantísimo que en cierre semanal no hay manera de terminar de destrozarlo, ¿no? Con lo cual vamos a ver, insisto, muy buena recuperación, como estamos viendo. De hecho, la semana pasada también veíamos intentos de recuperación, es decir, sigue habiendo intento de presión. Vamos a ver, estamos dentro de un canal horizontal, 71 por abajo, 87 por arriba, y de momento, pues la espada en todo lo alto. Cierre semanal en negativo, pero también por muy poquito. La semana pasada cerró en los, cerró en los 84-83 y hemos cerrado 2 céntimos por debajo del cierre de la semana pasada. Es decir, que al igual que el Bitcoin, pues el cierre pues, prácticamente plano, ¿no? Lo que tenemos. Con lo cual, y sobre todo importante, la mecha inferior nos muestra que los que siguen confiando en que el petróleo va a seguir subiendo, pues obviamente todavía hay muchísimos inversores que confían en una mayor evolución al alza y por tanto vamos a ver lo que ocurre en esta próxima semana, si finalmente tendremos la ruptura o no. Vamos a vigilar por abajo muy detenidamente esa zona de los 83-82, por debajo de $82, ya estaría cantado que esto van a intentar tumbarlo hacia la zona de los $78, Pero si aguanta esa zona, 82-83, ahí pues podemos darle un voto de confianza de cara a ver si finalmente rompe. Pero como estamos viendo, es que es una zona muy jodida, muy complicada y veremos a ver si lo consigue romper. De momento, sí que hay economistas que piensan que esto puede volver a los $100. Pero claro, una cosa es lo que piense uno y otra cosa es lo que haga el mercado, ¿verdad? Así que nosotros vamos a ser siempre muy cautos, vamos a ir pasito a pasito y de momento, pues bueno, pues ha rebotado muy bien desde zona de soporte apoyado por la directriz bajista como soporte dinámico y vamos a ver si ese rebote le permite nuevamente pues atacar la zona de resistencia y la semana que viene, si hacemos el vídeo, que no sé si la semana que viene me tomaré algún descanso, si no dentro de 2 semanas, pues podríamos hablar de ruptura. En principio, que tengáis claro que la ruptura de los $87 pues ahí nos estaría brindando un salto para que tengáis una pistilla más o menos hacia la zona de los $100, Ya me imagino que en 2 semanas seguramente volveremos a analizar el petróleo. Yo digo, es que la semana que viene no sé si lo haré o no lo haré, pero si no, dentro de 2 semanas, y para que tengáis una idea, en todo caso, si no esta semana se rompe y no hago un vídeo el próximo fin de semana, pues que tengáis en cuenta que romper esa zona de los 87 en cierre semanal, pues no está abriendo la puerta a la posibilidad de regresar a los $100. Nos vamos con el oro. El oro, bueno, pues lo tenemos dentro de un canal bajista. Bueno, pues esta semana se ha producido reacción alcista en línea con lo que estuvo haciendo la semana pasada, aguantando en la zona de soporte de los $1.914, 1.920 si queréis para redondear. De momento tironcito hasta los $1.942, que así cerraba el futuro continuo, el mini futuro continuo del oro. De momento aguantando ahí sobre los 1940, sería muy importante no perder los 1940, porque si perdemos 1940 podemos decir que el rebotito que estamos asistiendo, ese pequeño rebote que hemos tenido esta semana, pues se va a difuminar y vamos a ver nuevamente un retroceso a esa zona 1920-1914. Y por debajo de $1.914, pues esto lamento decirlo, pero pinta muy mal de cara a la posibilidad de que vaya a intentar buscar
el soporte del canal alcista, con lo cual pues sería una noticia nefasta para cualquiera que esté largo. Para que esté corto, pues evidentemente dirá, ¡ay, qué bien! A ver si cae esa zona de los 1914-1920, que quiero verlo caer hacia la zona de soporte, pero puede suceder cualquier cosa. De momento, una señal de fortaleza muy importante, insisto, sería que aguante la zona de $1940. Por debajo la cosa se nos puede complicar y podemos ver nuevamente cómo el rebote se desinfla y buscar esa zona 1914-1920. Mientras esté por encima de 1940, deberíamos de esperar una mayor evolución alcista, buscando ya en este caso la zona de los 1980, es decir, aproximándonos a la resistencia horizontal y a la resistencia del canal bajista. Y bueno, pues esto ha sido todo. Nada, pues desearos una buena noche y nada, y que tengáis una estupenda semana de muchos éxitos. Así que un abrazo muy fuerte y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto. Chao.